Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en esta noche de martes, 8 de febrero del 2022. Vamos a hablar acerca de esta situación que ocurre en el legislativo, la intención de retirarse de Guatenóminas. Esto ha provocado pues algunas voces de alerta en el Congreso de la República. ¿Qué es Guatenóminas? ¿Por qué el Congreso intenta retirarse? Bueno, de ese tema vamos a hablar en los siguientes minutos. Antes saludamos como todos los martes a María Inés Rivera. ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45 pues para hablar, ¿no?, de estos temas siempre controversiales dentro del Congreso de la República. Sin duda alguna vale la pena analizar un poco más al respecto y las impresiones de, sobre todo, los diputados, ¿no?, que están dentro del Congreso. Por supuesto, y es que precisamente eso es lo que ha provocado esta situación de polémica en el Congreso, pero para entender realmente qué es lo que está pasando o qué es lo que se intenta hacer, vamos a enlazarnos a esta hora de la noche con dos diputados. Se trata del diputado Armando Castillo y el diputado Aníbal Samayoa para que nos den pormenores o nos expliquen qué es lo que está ocurriendo. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Diputado Samayoa, pero para arrancar con usted y que nos cuente, pues ya adelantábamos con Mario un poco en la introducción, sin embargo, usted nos ponga en contexto de lo que está sucediendo dentro del Congreso de la República y un poco de sus impresiones al respecto. Bueno, muy buenas noches, como les mencionaba, diputado Castillo, también un gusto estar contigo en esta entrevista. Buenas Y pues noches, a la diputado. audiencia, gracias. Bueno, básicamente hoy salió pues un titular en uno de los periódicos del país que el Congreso había solicitado retirarse del tema, o sea, es decir, más bien no continuar estando en el tema de guatenóminas. El Ministerio de Finanzas Públicas devuelve una respuesta instando al organismo legislativo a continuar con esas prácticas de transparencia, que es creo que hasta la facultad que tiene el Ejecutivo a través de esta cartera, pues lo ser. Hay que reconocer una cosa buena y es que a nivel, digamos, de poderes del Estado, el Ejecutivo, pues sí, ustedes pueden ver en los portales del Ministerio de Finanzas todo el listado que está colgado en Guatenóminas. Sin embargo, más allá, que creo que es preocupante, por supuesto, que el Congreso de la República no siga prácticas de transparencia, en términos generales, las entidades autónomas descentralizadas no cumplen precisamente el estar colgado, digamos, quienes participan laboralmente y muchas otras reglas de transparencia en el portal de Guatenóminas. Y eso realmente para mí es preocupante. De hecho, derivado de eso, planteé una iniciativa de ley a principios de este año denominada Ley de Modernización al Servicio Civil, y prácticamente ahí se genera la obligatoriedad de mantener todas las entidades del Estado dentro de Guatenóminas, y a su vez el que no lo haga genera una responsabilidad, ya sea civil, penal, administrativa, conforme a lo que se haga, obviamente empezando por el delito de desobediencia. Entonces yo creo que ahí es donde empezamos a generar prácticas de transparencia importantes, porque no podemos seguir fomentando no solo plazas fantasmas, sino cómo entender que quienes reciben fondos públicos están obligados a generar pues transparencia a través de la publicidad de los actos. Y eso me parece que el Congreso, como uno de los tres poderes del Estado, debe empezar de inmediato, diría yo, a dar el ejemplo en estos pasos. Ahora, diputado Armando Castillo, la presidenta del Congreso de la República, de la Junta Directiva del Congreso de la República, la diputada Shirley Rivera, al preguntarle sobre este tema, ella ha respondido que ha sido una decisión o fue una decisión de la Junta Directiva anterior, la que presidió Alan Rodríguez. Usted fue parte, diputado Castillo, de esa Junta Directiva. ¿Es así? ¿Es correcto? ¿Esa Junta Directiva fue la que solicitó retirarse de Guatenóminas? Sí, déjeme hacerle un poquito ahí de una reseña. Del 30 de mayo del 2016, a través del acuerdo 223-2016A, el gobierno de la República decide que todas sus operaciones en cuanto a pago de nóminas se van a hacer a través de una herramienta que denominan Guatenóminas. En ese entonces, la Junta Directiva del Congreso de ese entonces
le parece bien la idea y decide que también el Congreso puede utilizar esa herramienta. Pero en el Congreso se venía utilizando una herramienta que se llama Delta. Esta herramienta es la que está adaptada a todas las funciones y las operaciones que por su naturaleza el organismo legislativo ejecuta. Hasta la fecha, el año pasado, el director de Recursos Humanos envía un oficio a la Junta Directiva en el cual menciona que de las 13 funciones que se hacen en el Congreso de la República para pago de nóminas, de estas, solo 6 se pueden hacer en Guatenóminas, 7 no se pueden realizar. Hacen la consulta al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas les dice que efectivamente esas 7 operaciones no se pueden realizar a través de Guatenóminas. Entonces solicita el director de Recursos Humanos que la Junta Directiva emita un punto en el cual puedan ellos seguir utilizando el sistema Delta que ya se venía usando. Nosotros no tomamos la decisión sin antes hacer la consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos, quienes emiten un dictamen y dicen, después de analizar, que es procedente. Entonces, se hace respondiendo a una petición. Entonces, es una situación eminentemente técnica. Quiero comentarle que hay funciones que no se pueden hacer. Por ejemplo, yo cuando estuve de vicepresidente era el encargado de chequear que los diputados hubieran asistido a todas las sesiones del Pleno o a las por lo menos 2 sesiones de las comisiones de trabajo, que es obligatorio. De no ser así, se hacen ciertos descuentos y se hacen las nóminas una vez se ha terminado el mes. El sistema Guatenóminas cierra sus operaciones el 30. Después del 30 nadie puede hacer una operación más que corresponda a ese mes. Resulta que en el Congreso nosotros se hacen nóminas posteriores al 30, hasta haber revisado que todos los diputados asistieron a sus 2 reuniones como mínimo o que tuvieron sus asistencias al Pleno para ver qué descuentos se van a hacer. Aparte de eso, hay algunas operaciones que tienen que ver con los acuerdos que hay con el sindicato en el marco de los acuerdos que se han firmado con el sindicato, que no se pueden hacer en Guatenóminas, como es un aumento del 10% cada año a su salario y algunas otras cuestiones que por ley tienen que cumplirse. Y por eso es que entonces, mediante una función eminentemente técnica, la Dirección de Recursos Humanos solicita que se pueda seguir utilizando el sistema Delta. El sistema Delta es un sistema adaptado a todas las operaciones que hace el Congreso de la República. Inmediatamente que se termina las funciones del mes, incluyendo el pago de estas otras dietas, se sube al portal en donde pueden, por información pública, cualquier ciudadano puede solicitar y ver cómo se pagaron. No hay nada que esté oculto. Todo se puede ver ahí, desde el pago de todos los renglones, los pagos de dieta, los pagos de todos los diputados. Y entonces es un sistema que permite que el Congreso de la República pueda hacer sus operaciones. Pero, diputado Castillo, ¿no era más conveniente, digamos, y se lo digo en aras de transparencia, no era más conveniente decirle al Ministerio de Finanzas Públicas, miren, tenemos esta situación, ustedes cierran el día 30 y nosotros, por la operatividad y dinámica que tiene el Congreso, no era más fácil decirle al Ministerio de Finanzas Públicas que ampliara, yo desconozco realmente los términos técnicos, pero que ampliara, digamos, la modalidad técnica para que el Congreso pudiese dentro de ese mismo portal meter todas sus operaciones en cuanto a lo que usted nos está diciendo, aumentos salariales, verificación de que los diputados hayan cumplido con sus reuniones y todo. Se lo digo porque, digamos, en la población guatemalteca, y es entendible, pues hay bastante suspicacia en lo que hacen todas las entidades del Estado. Y entre mayor fiscalización y transparencia hay, pues creo que es mucho mejor. ¿No hubiese sido más fácil decirle a la cartera de finanzas, miren, ¿por qué no nos amplían, no sé, las celdas o la metodología para que el Congreso pueda estar ahí y todo se pueda aplicar y se pueda verificar? ¿No era más fácil eso?
Exacto, acá tengo el oficio que se envió a la Dirección de Finanzas encargada de este tema, en el cual ellos dicen que no es posible, que están en estudio, pero que en este momento no es posible hacer adaptaciones a la naturaleza de las operaciones del Congreso de la República. Déjeme hacerle una observación. El organismo judicial tampoco corresponde a este sistema de guatenóminas, porque tiene ciertas operaciones que tampoco se pueden hacer ahí. No es exclusivo el asunto del organismo legislativo. Yo le puedo decir que nosotros no hicimos algo por ocultar ningún tipo de información. Creo que cualquier esfuerzo que se haga por la transparencia y rendición de cuentas es conveniente hacerlo. Se hizo una cotización de un sistema que pudiera trabajar, adaptar el sistema Delta a el sistema de Guatenóminas. Sin embargo, costaba alrededor de $300,000 y se optó por entonces mejorar el sistema y esperar que el Ministerio de Finanzas pueda avanzar en actualizar este sistema de Guatenóminas y poder abarcar otros organismos como el organismo legislativo. Diputado Samayoa, pues ya lo adelantaba el diputado Castillo, pues se cuenta dentro del Congreso de la República, dentro del sistema de recursos humanos, con esta aplicación o sistema llamado Delta. ¿Cómo evalúa usted este sistema, diputado, digamos, si cumple con esos requerimientos para garantizar pues también toda esta transparencia que bien se exige de parte de la ciudadanía? Bien, miren, la ley orgánica establece que todos deben estar inscritos en guatenóminas, independientemente de los registros internos que tenga cada institución. Y esa es la excusa que utilizan las municipalidades, la Universidad de San Carlos, que dicho sea de paso se le han aprobado tanta plata para que funcione, y dentro de esas aprobaciones ahí inclusive está para poder financiar de que puedan tener programas para estar en guatenóminas. El derecho del acceso a la información pública, eso es para, obviamente, cualquier ciudadano, pero no se debe confundir con no estar o estar en guatenómina. Esos son dos temas muy diferentes. Digamos, guatenóminas queda hoy, si ustedes se meten, por ejemplo, en la página del Ministerio de Finanzas. Ustedes en un clic pueden saber todas las personas que están trabajando en el Ejecutivo, por ejemplo. De hecho, hoy por hoy el Ministerio de Finanzas, si no estoy mal, no quisiera cometer algún error, pero si mal no recuerdo, tienen un amparo por parte del organismo judicial porque les instaron a estar en guatenóminas. Entonces, la transparencia no es un tema de que tengamos los registros nosotros y que yo tenga que hacer una solicitud para pedir la información. Yo tengo que colgar en el portal de guatenóminas precisamente toda la planilla. Es cierto, hoy, digamos, a través de información pública, las personas pueden saber cuánto gano yo, cuánto ganan mis asesores, y los de 160 diputados, los de las comisiones, los asesores permanentes, los específicos, y los de junta directiva, y toda la gente que está en el organismo legislativo, eso evidentemente puede a través del sistema de información pública encontrarse, que creo que los periodistas se los utilizan, pero lo que nos serviría como ciudadanos, y lo digo como ciudadanos porque al final más que diputado, que es un puesto que puede estar hoy y mañana no, paramos siendo ciudadanos todos, necesitamos precisamente cumplir la ley, y es que la ley establece que tienen que estar en guatenóminas. Por eso es de que la ley que planteé, la iniciativa de ley sobre modernización del servicio civil, establece sanciones, que es lo que hoy la ley, digamos, no coloca. Y es que sí necesitamos sanciones porque tenemos responsabilidad de transparencia. No puede ser que porque la ley nos obligue a generar transparencia en portales, digamos, públicos como tales, que dicho sea de paso el Congreso hoy no lo tiene, excepto lo que ya se mencionó, que es el acceso a la información pública, pues no pase nada, no pase nada. Es que a ver, el tema es, estamos utilizando fondos públicos, y yo, más que esos hashtags de dónde está el dinero y todo, el tema para mí la verdad es que diputados tanto que lo dicen y no proponen absolutamente nada, no tiene sentido si no promovemos una iniciativa del servicio civil como la que pues pongo a escrutinio de toda la gente que pueda analizar, para poder generar realmente meritocracia y transparencia, que son los pilares fundamentales de un servicio civil, que al final inciden en saber cuántas personas están trabajando, qué perfiles son los que tienen. Digamos, hoy, si ustedes se colocan en el app, por ejemplo, del Congreso de la República,
Ustedes pueden ver o descargar los CVs de los diputados y pueden ver qué tan preparados o no están para el puesto. Pero eso, aunque esté en una app, usemos la tecnología, descarguémoslo y está lindo. Pero es que la ley no dice cree una app y ahí ponga sus cosas. La ley dice que hay que estar en el portal de Guatenóminas. Entonces, pareciera que no leemos la ley, no la interpretamos, no la comprendemos, y eso para mí es complicado en el sentido de la gestión pública como tal, porque como funcionarios, según el principio de legalidad, tenemos que cumplir con lo que la ley nos establece, no con lo que querramos nosotros hacer o buscarle, digamos, un mecanismo externo. Pues ya lo explicaba mi querido colega, que es un sistema que ya está de qué años, no es que lo instauren, digamos, como ellos, pero yo creo que un reto importante, digamos, de esta nueva junta directiva es volcarse, digamos, al tema de Guatemala. Un reto Pero importante de la diputado, Universidad de San pero Carlos. diputado Ellos, de paso, Samayoa, van a por elegir por rector, que a ver quién de los rectores dice que se coloque en Guatemala. Eso pero sería diputado un hito Samayoa, importante digamos, a la universidad pública. diputado Samayoa, pero digamos, qué tanto puede avanzar un tema de una propuesta como la que usted está planteando, de una ley de servicio civil, cuando, digamos, de todos es sabido que hay diputados que tienen a media familia trabajando en el Estado, o sea, y no les convendría una ley de servicio civil porque se queda la familia sin trabajo. Entonces, ¿usted cree que ese tema va a avanzar en el Congreso? Ahora, a ver, la pregunta que es, digamos, aceptada sobre si va a avanzar o no, yo creo que es cómo ciudadanos estamos interpretando la función legislativa. Porque si bien es cierto, digamos que le estoy tocando un poco el tuétano a muchos colegas y a muchos otros funcionarios del Estado en términos generales, yo diría, a ver quiénes votan a favor de esta iniciativa. Y a ver, espero yo, que en las urnas los castigan los que no, porque realmente es o estoy a favor de la transparencia o a favor de la corrupción. Realmente así se traduce, porque dentro de inclusive de esa iniciativa, él se plantea que el Instituto Nacional de Administración Pública, todos los funcionarios y todos los trabajadores deben pasar por ahí, porque lamentablemente ustedes ven, por ejemplo, debates pobres a veces en el Congreso de la República, porque los diputados no saben ni qué es la Constitución, para comenzar, no la leen. Muchos trabajadores pues, están peor, otros están muy bien, pero eso no puede ser así. Necesitamos una burocracia profesionalizada que estandarice el servicio hacia el bien común. Eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, los pactos colectivos los coloco ahí como un tema que debe generar la máxima publicidad y llevar un dictamen del Consejo de Ministros liderado por finanzas. Ahí se comparte la responsabilidad y se van a dar cuenta que entonces no cualquier ministro va a firmar cualquier pacto, ¿verdad? Sino vamos a resguardar el uso del erario público como tal. Entonces al final, tal vez la respuesta honesta podría ser, tal vez pueda ser que avance, como tal vez no, pero lo que más deberíamos estar cerca, que ya estamos cerca de un proceso electoral, es a ver si los diputados realmente se amarran el pantalón y dicen, hoy sí vamos a asumir un reto por el país, que es sumamente importante en beneficio de la transparencia, sino lo que hablen en campaña, perdón que lo diga muy coloquialmente, voy a hacer casaca, de que yo muy transparente aquí, que yo voy a hacer esto, y cuando estuvo en el cargo no propuso nada, no ni siquiera votó por una ley de transparencia que generara a nivel de Estado la confianza que necesitamos como guatemaltecos del uso de nuestros fondos. Entonces, pues sí, esa tal vez es la respuesta más genuina que te podría ofrecer, Mario, en relación a la pregunta que me acabas de formular. Diputado Castillo, pues hablando, y ya justo lo mencionaba Mario, pues de la tranquilidad y de que le da pues este tipo de herramientas como Guatenóminas a la ciudadanía de poder estar fiscalizando, por ejemplo, lo que son nóminas. ¿Qué evalúa usted debería suceder? Digamos, hubo un cambio de junta directiva, debería retractarse la junta directiva de la decisión que se tomó de salir, pues de que el Congreso de la República saliera de Guatenóminas, o considera usted realmente que esto pues no va a tener ningún efecto en aras de la transparencia, diputado Castillo? Yo, bueno, déjeme decirle que no conozco la propuesta del diputado Aníbal Samayoa, me gustaría conocerla, ojalá si me la puedes pasar, Aníbal, me gustaría conocerla porque creo que no es de hacer más leyes que no sean operativas, que no sean positivas, que no tengan utilidad
que sean efectivas para el propósito que se quiere. Ojalá que, y por eso me gustaría conocerla, que a la par de poner Valladares también se pongan alternativas y salidas como estos temas que son eminentemente técnicos. La nueva Junta Directiva tiene la oportunidad de evaluar, porque esto se hizo en función de una solicitud de la Dirección de Recursos Humanos, porque al no cumplir con ciertos parámetros que pedía Guatinómenas porque no se puede, entonces eran objetos de hallazgos de parte de la Contraloría General de Cuentas. Entonces ellos solicitan una salida y dicen que el sistema Delta se pueda seguir utilizando. Pero ahora se debe de evaluar. Creo que todo esfuerzo que se haga a favor de la transparencia y la rendición de cuentas es correcto, hay que apoyarlo, y la nueva Junta Directiva, presidida por la diputada Shirley Rivera, creo que tiene la oportunidad de evaluar, porque los elementos son eminentemente técnicos, y si existe la posibilidad de empatar los sistemas nuevamente, pues enhorabuena. Yo creo que nadie se opone a que en el momento pueda ver cuánto pagaron hoy, pero si se puede por acceso a la información y decir cuánto pagaron hace 3 días, no veo mucho problema, porque realmente las herramientas que solo nos dan una información, ¿qué hacemos con eso? Ese es otro tema, ¿verdad? Podemos tener la información a granel y no hacer nada. Creo que va más allá los temas de transparencia y rendición de cuentas de una simple herramienta de pago de nóminas. A mi parecer, esta herramienta es muy buena en donde se pueda ejecutar, en donde se pueda llevar a cabo. En donde no, se debe de entrar, y creo que esta discusión que se está haciendo debe de servir para que el Ministerio de Finanzas vea un poco más allá y pueda abarcar los otros organismos del Estado. Recordemos que esta herramienta fue hecha para el organismo ejecutivo y las entidades descentralizadas según la ley de presupuesto, las entidades autónomas y descentralizadas. Ahora, los otros organismos pues tienen su propia naturaleza, y qué bueno, creo que es lo correcto que se adapte la herramienta y que pueda ser funcional, pero que tampoco sea una herramienta que no funciona, pero que a la fuerza queremos que se implemente, y lo que origina son procesos, atrasos en los procesos, y la posibilidad de que se generen hallazgos en contra de los trabajadores. No es en contra de los diputados, no es en contra de la Junta Directiva. Los hallazgos los ponen a los directores y jefes de departamento por no estar cumpliendo. Y de 13 operaciones, repito, que se hacen en el Congreso, solamente 6 se podían hacer. Se hizo la consulta y el Ministerio de Finanzas dice no lo podemos adaptar. Así que por favor vayan integrándolo progresivamente, pero eso genera hallazgos a los empleados. Nosotros, de mi parte, yo creo que todo esfuerzo que se haga, como digo, en pro de la transparencia es loable y hay que apoyar. Ahora bien, diputado Aníbal Samayoa, digamos, de estas 13 operaciones, y si le escuché bien al diputado Castillo, sí, 13. De esas 13 operaciones, digamos, y solo la mitad, si lo queremos ver así en términos más prácticos, se puede adaptar a Guatinóminas. El ciudadano de a pie, el que quiera consultar, ¿es fácil con los mecanismos que tiene el Congreso? ¿Es fácil que yo como ciudadano de a pie pueda verificar esas 13 operaciones que dice el diputado Castillo en las plataformas, en los procedimientos que tiene exclusivamente el Congreso de la República? ¿Es fácil hacerlo? Bueno, en realidad no lo es, siendo muy franco, porque si ustedes se meten ahora en la página del Congreso o buscan el app, que creo que son los 2 medios oficiales hasta donde tengo conocimiento del Congreso de la República, o sea, de información que nos otorga, no existen esos links donde yo puedo ingresar esas 13 operaciones. Entonces, yo no validaría mucho el hecho de que, si bien es cierto, Finanzas establece que tal vez solo la mitad, digamos, en términos así ya más concretos, pueden ser establecidas en el portal de Guatinóminas, pero el resto entonces no estaría funcionando, y el ciudadano no puede encontrar ni 13, me explico, o sea, 6 a lo interno, 13 conocidas por Ministerio de Finanzas. Por eso lo importante de adaptarse, y yo sí creo, y perdón que insista en ese tema, pero para mí sí es importante puntualizar que no es que el Congreso haga lo que quiera ellos hacer.
¿verdad? O nosotros, pues, ¿verdad? Tal vez vamos a incluir ahí en ese tema, ¿verdad? Bueno, nosotros lo usamos con este portal y así es, y si quieren, bueno, y si no, también va, sino es lo que establece la ley, y por eso hay un portal de Guatenóminas, que no es lo mismo que yo pida por acceso a la información, que hoy tal vez muchos ciudadanos están sabiendo, son 13, interesante, ni sabía. Bueno, listo, que entrar al portal de finanzas y al final colocar a través de un clic, digamos, entender las nóminas. Al fin y al cabo, esto lo podemos traducir ya muy en términos coloquiales, cómo conocer si tenemos plazas o no fantasmas. Y les voy a decir un ejemplo clásico. Aquí todas las entidades, y con el respeto de las que se merecen, como la Universidad de San Carlos, por ejemplo, como las municipalidades, que hinchan mucho el pecho con autonomía, que está bien, porque así la ley se los mandata y se los faculta. ¿Autónomos hasta dónde? Y algunas semiautónomas hasta dónde, las descentralizadas hasta dónde, hasta que tienen que ir a tocar la puerta de finanzas y fíjese que necesitamos nuestra plata, señor ministro de Finanzas. Si fueran autónomas, generarían en términos absolutos sus propios fondos, pero ninguna entidad en el Estado de Guatemala lo realiza. Entonces todos se le tienen que tocar la puerta al Ministerio de Finanzas. Y entonces ahí sí, ahí está el desembolso. Y cuando Finanzas les pide, miren, lo que necesito es publicidad del desembolso que les hacemos y de los fondos públicos que se utilizan a través de las recaudaciones tributarias, fíjense que somos autónomos o semiautónomos o no nos aplica. Entonces yo más hago un llamado a la moralidad de la ejecución de la gestión pública. Puede ser que la ley que estoy proponiendo pues le afecte a todo el Estado y pues a nadie le interese, ¿verdad? Bueno, está bien, ¿verdad? No voy a criticar eso, sino más bien voy a respetar la democracia que se veía en el Congreso al respecto, pero lo que sí tengo que decir yo, y de una manera muy enfática, es que no podemos seguir con esa tradición de que cualquier entidad, y por eso sí yo extrapolaría más allá de hablar solo del Congreso, a todo el Estado como tal, cómo funciona, que se vuelquen a eso, perdón. Entonces, ustedes van a tener en 2 años más o menos, 1 año y medio, en el poder de tener gente que se va a postular a puestos públicos y preguntarle, mire, ¿usted qué haría para el tema de transparencia? ¿Se va o no a Guatenóminas? Esa es la pregunta en concreto. Entonces ahí el ciudadano puede entender de mejor manera si realmente el funcionario va a ejercer con transparencia o no su función. Y como digo, así lo establece la ley. Si nos gusta, bueno, si no, también, así es la ley. Y como funcionarios, insisto, tenemos que cumplir lo que la ley nos mandata, no lo que nosotros digamos que puede ser así. Entonces, digamos, yo felicito a las demás entidades del Estado que pues van ahí formulando sus formas de transparencia y todo, pero eso es sinceramente taparle mucho el ojo al macho y no entrarle de frente al tema de conocer en concreto qué tenemos y qué no tenemos, cómo se usa la plata y cómo no se usa. Entonces, ahí es un llamado también muy serio a mis colegas, que ya nos dejemos de tanto hashtag en las cosas solo para querer ser tendencia en las redes y llevarnos el show y a puro TikTok todo, sino ¿dónde está la propuesta? Y digamos, como bien dice mi querido colega acá, pues de presentarme tu propuesta, me gustaría estudiarlo y todo, pues eso me parece más avance que solo ponernos a gritar, y tenemos toda la potestad constitucional de generar leyes, modificarlas, derogarlas, reformarlas, pero no tocamos eso. Porque, como bien dijiste, Mario, de alguna manera le toca el interés, no a todos, ¿verdad? Porque no estamos hablando de que todos tengan un familiar o un interés o plazas fantasmas en el Estado, pero a muchos sí. Yo creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos. Se nos puso a representar al país, no a representar nuestros intereses. Diputado acá. Mario, ¿puedo hacer una acotación acá? Claro. ¿Me permite? Sí. Bueno, es que la pregunta que le hacían al honorable diputado es si cualquier persona podía entrar en este momento y ver eso, y él decía, no es posible. Claro que no es posible. ¿Por qué? Porque Guatenóminas no se pueden hacer estas 13 operaciones. Le pongo el ejemplo. De 13 operaciones que hace el Congreso, solo 6 se pueden en Guatenóminas. Si yo entro a Guatenóminas, voy a dejar de ver 7 operaciones. Pero si entro al sistema Delta a través de acceso a la información, puedo ver las 13 operaciones. Le pongo un ejemplo que se le preguntó a Finanzas en este oficio. ¿Se genera nómina de pago de ayudas funerarias de conformidad con el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Congreso de la República de Guatemala? La respuesta fue no. Y dicen, actualmente, ya argumentando su respuesta negativa, dice, actualmente este tipo de pagos, módulo de prestaciones laborales, sentencias judiciales y prestaciones póstumas,
está en proceso de análisis y diseño conceptual dentro del sistema Guatenóminas, para que las entidades lo puedan utilizar en el futuro. Esta es la respuesta. Quiere decir que, por ejemplo, si un ciudadano quiere saber qué pagos se están haciendo por este tema, con el cual yo no estoy de acuerdo porque no comparto muchas cosas de los pactos colectivos, pero los pactos colectivos que han dejado firmados por ley hay que cumplirlos, si no caemos en una desobediencia a la ley. Si yo quisiera como ciudadano entrar a Guatenóminas y ver qué pagos se están haciendo en concepto de estas prestaciones funerarias, no lo puedo hacer porque Guatenóminas no me lo permite, no se puede. Pero sí puedo entrar por acceso a la información y entrar al sistema Delta, y a través del sistema Delta sí puedo yo ver qué tipo de pagos se están haciendo en función del pacto colectivo que tienen que ver con estas prestaciones póstumas. Esto lo digo como un ejemplo, y así hay otros 6 elementos que no puedo ver a través de Guatenóminas, pero sí los puedo ver a través de Delta, que es el sistema que el Congreso de la República está utilizando. En resumen, utilizar el sistema Delta es mucho más transparente en este momento. Claro, yo no me opongo a que se utilice el sistema de Guatenóminas. Si la nueva Junta Directiva dice que lo pueden volver a utilizar, enhorabuena. Lo que va a pasar es que le van a estar haciendo algunos hallazgos a los trabajadores de recursos humanos y algunas otras dependencias internas del Congreso de la República. Diputado Castillo, usted mencionaba en su intervención anterior que el tema de la transparencia pues va mucho más allá, y justo en lo que hablaba pues el diputado Samayoa de la importancia pues de generar propuestas, digamos, ¿cuál sería su propuesta específicamente para garantizar esta transparencia pues que se exige sin duda alguna cada día más de parte de la ciudadanía? Digamos, se habla mucho del tema de servicio civil, pero si hablamos de propuestas que vayan más allá, y usted decía no más leyes, ¿qué propuestas concretas pueden ser justamente para incentivar la transparencia del diputado Castillo? Por ejemplo, el diputado Aníbal Samayoa mencionaba que si no es a través de Guatecompras, entonces se puede estar incurriendo en la generación de plazas fantasmas y otro tipo de cosas. Yo me pregunto si esto no ha sucedido durante todos estos 6 años que lleva ya el sistema de Guatenóminas en el Ejecutivo. No hay plazas fantasmas. ¿Por qué? Porque se utiliza el sistema Guatenóminas. Eso no es cierto. Utilizar una herramienta para pago no nos va a definir si hay o no hay plazas fantasmas. Tenemos que ir más allá, y para eso está la fiscalización, y yo lamento mucho que se esté coartando eso paulatinamente en el Congreso de la República con una interpretación de la Corte de Constitucionalidad de que no se puede citar a ciertos funcionarios, no se le puede preguntar esto, y cada vez las interpelaciones van perdiendo sentido en el Congreso de la República. Quite usted la función fiscalizadora que tienen los diputados. Dígame qué queda para realmente ver transparencia, ver rendición de cuentas. ¿Qué queda si se quitan esas funciones del Congreso de la República, de que cada diputado tiene para poder fiscalizar todo tipo de operaciones, no solo de nóminas del Estado? Creo que nosotros debiéramos de preocuparnos un poco más allá del pago de nóminas, porque el pago de nóminas es nada más el proceso mediante el cual se le deposita electrónicamente a un empleado, y ya no mediante cheque, que es lo que no se puede hacer acá en Guatenóminas. Pero eso no nos está evitando nada, que alguien en algún puesto solo esté recibiendo en su cuenta, le cae el dinero, y si realmente está yendo a trabajar, si realmente está cumpliendo con sus funciones. Eso no lo podemos ver a través de esta herramienta. Es buena la herramienta. Yo creo que hay que optimizarla, hay que mejorarla, hay que actualizarla, hay que modernizarla, adaptarla a las funciones de los distintos organismos, pero va más allá de una simple herramienta de pago de nóminas. Creo que acá es cuestión de cultura de burocracia, es cuestión de voluntad política y muchas otras cosas que nos están faltando a los guatemaltecos. Ya para ir en la fase de conclusión, diputado Aníbal Samayoa, debiésemos estar pensando en donde, digamos, un mundo en donde cada vez nos lleva a la tecnología y en donde cada vez es más fácil la utilización de aplicaciones y pues todo el mundo tiene un teléfono inteligente y es tan fácil ahora tener acceso a portales y cuestiones así. Deberíamos de estar ya pensando en un estado más electrónico, más transparente, mucho más fácil
en cuanto a fiscalización, en donde digamos cualquier ciudadano, si a las 3 de la mañana se le ocurre verificar que en qué están gastando los gastos, por decirle algo, gastos de representación o qué está haciendo el salario o cuánto gana un magistrado de Corte Suprema de Justicia o algún diputado o algún ministro. O sea, deberíamos de estar pensando mejor ya en una reforma, en algo en donde se incorpore a todos quienes son cuentadantes en la nación. Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, yo presenté, solo por dar un ejemplo breve, unas reformas al Instituto Nacional de Estadística, en el que se crea un registro único de beneficiarios, en el que todos podamos tener acceso, quiénes son los beneficiarios, cuánto se le estaba dando, especialmente por este tema que se dio la pandemia, los préstamos y los desembolsos y los bonos y todo lo que se estaba dando, para no generar duplicidad. Entonces, yo he generado muchas iniciativas que tienen que ver con automatización y tecnología en el Estado. Ya tienen varias dictámenes favorables, están por concederse en el Pleno y algunas están por leerse, que son de reciente presentación, pero yo creo que es importante pensar precisamente en eso. El gran detalle está en que como legisladores es si tenemos el chip ya de quitarnos de ser análogos y volcarnos a lo digital, que al final, si bien es cierto, eso es un inicio. Y yo, sinceramente, no le debo nada y no me están pagando por esto, pero la verdad es que si uno se mete al portal del Ministerio de Finanzas, ha evolucionado, si uno le ha dado el seguimiento, mucho en términos de cómo se coloca la plata. Diferente es cómo se ejecuta la plata. ¿Verdad? Eso ya es problema de cada cartera y lo que nos toca como diputados es fiscalizar esos puntos precisos de ejecución del dinero, pero la asignación va a ser sumamente importante en prima facie, pero sí hay que reconocer que sí necesitamos volcarnos al tema de Guatenómina, sino de lo contrario, las entidades que hoy conocemos en Guatenómina, las personas, cuánto ganan, lo que mencionabas y todos estos rubros de los que están ahí, porque quieren estar ahí, pero es que eso no es que quieran o no, así lo establece la ley, y quienes no. ¿Cómo se dio, por ejemplo, una municipalidad de algún departamento, por no mencionar alguno específico, cuánto se está gastando? No, porque son autónomos. Entonces, a ver, no podemos violar la ley para evadir principios de transparencia. Entonces, yo creo que ahí es donde precisamente falta esa moralidad de gestión pública, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si es que dentro de la iniciativa que presenté ahí está de que todas las personas que trabajan o laboran en el Estado, en términos generales y absolutos, deben pasar por una capacitación en términos de administración pública. Ahí podemos revalidar un censo de quienes realmente están o no, y hay muchos mecanismos que se pueden ir fortaleciendo. Al fin y al cabo, reducir la corrupción, perdón, no es de la noche a la mañana, son procesos que se van a ir llevando y creo que también como funcionarios pues tenemos que irnos adaptando y aceptando este tipo de iniciativas que tienen que de alguna manera ir transparentando, ir expulsando del sistema las personas que solo lo pervierten. Diputado Castillo, ya acercándonos al final de la entrevista, ¿hacia dónde debería de ir entonces encaminado a este tema? Pues considerando también que asume una nueva junta directiva, sus conclusiones y mensaje final al respecto. Creo que la junta directiva que ha tomado posesión recientemente tiene la oportunidad de revisar este tema. No hay nada más que un elemento técnico. Sin embargo, creo que cuando hablamos de la rendición de cuentas y de la transparencia, creo que seríamos injustos si no viéramos que en el país se ha avanzado en eso. Quizás no en el ritmo que quisiéramos, pero hay avances en cuanto a gobierno electrónico y algunas otras modalidades que se han ido implementando en los últimos años. Creo que es mucho de lo que decía el diputado Aníbal, tiene que ver con Guatenóminas en cierto modo, pero más tiene que ver con una reforma que se nos está quedando en el tintero en el Congreso de la República y es la reforma a la Ley de Servicio Civil. Creo que ese es el punto real que debiéramos de estar tocando. La Ley de Servicio Civil ya es obsoleta, debemos de reformarla, debemos modernizarla para tener un Estado funcional. A partir de eso, ir implementando otras herramientas como la de Guatenóminas. Guatenóminas es una sola herramienta, es de cómo se le paga a los trabajadores del Estado. Hay otra serie de operaciones que hay que ir revisando y creo que hay avances, sería injusto decir que no, pero hay otras cosas que están pendientes. Bueno, tenemos en el Congreso una tarea de revisar, de reformular, replantear reformas.
pero también la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que en la ciudadanía está la parte más importante, que es la fiscalización. Bueno, pues muchas gracias al diputado Aníbal Samayoa y al diputado Armando Castillo por haber estado esta noche con nosotros. Esperamos verlos en otra emisión. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, querido colega. Feliz noche. Adiós. Bueno, Marinés, ahí está entonces el tema, el reto lanzado. La verdad es que también como ciudadanos debemos de empaparnos de todos los sistemas que hay para fiscalización, Sicoincia, Guatenóminas, Guatecompras. O sea, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y estar muy pendientes, ¿verdad? Porque sobre todo, por supuesto, no vamos a generalizar, pero habrán políticos que no les va a gustar que el tema sea transparente porque habrán cosas que hay que esconder, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que estar poniendo constantemente el dedo sobre la llaga. Totalmente, Mario, sobre todo porque la tecnología, como tú ya lo mencionabas, nos ha dado el acceso pues a poder estar fiscalizando constantemente. Sin duda alguna hay temas pendientes como la reforma, la ley de servicio civil, que esperamos que en algún momento pueda suceder. Por supuesto. Bueno, gracias Marinés. Nos vemos el próximo martes. Ustedes en casa tengan una feliz noche.